¿Cómo están? Nosotras de retorno aquí en La Máquina de Escribir, en este ciclo de entrevistas con periodistas cruceños. Bueno, rápidamente nomás voy a presentar a mi invitado de esta mañana. Él es José Luis Vega. José Luis Vega, un periodista de la vieja guardia, de aquellos periodistas que traen en su haber mucha experiencia y con quienes prácticamente es ineludible conversar. Así que ya lo tenemos ahí. ¿Qué tal, José Luis? Qué gusto poder verlo. Bueno, la verdad que es un placer estar en Máquina de Escribir, es un honor que sea uno de los buscados para esta entrevista y estoy contento de verla después de mucho tiempo aquí cenando. Qué bueno, José Luis. Igual para mí es muy grato dialogar con colegas, con compañeros del gremio de periodistas de Santa Cruz que han aportado con su profesión, con su dedicación, con su compromiso a la construcción de las comunicaciones en determinado momento, en momentos muy importantes para la historia cruceña y para la historia boliviana. José Luis, lo que sé de usted es que un periodista formado, un periodista leído, con una experiencia muy importante de la cual usted mismo nos va a hablar hoy. Sé que usted formó parte de los fundadores del periódico El Mundo, de los fundadores del periódico El Día en Santa Cruz, y sé también de que ha hecho radio, ha hecho televisión y por supuesto ha hecho periódico. Así que quisiera hoy que nos cuente cómo fueron sus inicios. Imagínese cómo era Santa Cruz cuando usted comenzó a hacer periodismo. Adelante, por favor. Bueno, en realidad, la verdad que la experiencia de ser parte del equipo fundador del periódico El Mundo fue increíble. En esa época, el medio más importante y más poderoso era el periódico El Deber. ¿En qué año más o menos? El periódico El Mundo se fundó en 1979. Okay. 1979. Ahí empezamos a trabajar y había una planta en el parque industrial, ¿no? Era la imprenta Oriente del parque industrial, que era la que editaba el periódico El Mundo, y las oficinas del periódico El Mundo eran en pleno centro. En esa época el periódico El Deber era el más importante y ya estaba en lo último el periódico El País. La revolución del periódico El Mundo fue que cambió el sistema de impresión de la caja, que así todavía trabaja el periódico El Deber, y entró al mundo digital, ¿no? Empezó a diagramarse a través de máquinas de composición y cambió todo el sistema, tanto del manejo de redacción como se buscó especialista en diagramación y después la parte de taller era totalmente también la tecnología. Me acuerdo que a veces la empresa conocida Dima trajo los equipos, ¿no? Para, para las que eran las que decían las typeadoras, eran las que escribían los textos, los cables, y eran unas máquinas del tamaño de un lavarropa más o menos, ¿no? Y ahí se sacaba un texto, una noticia, en un papel fotográfico. Y ese papel fotográfico ya no se usaba caja, sino se pegaba en una hoja especial. Y después, una vez terminada esa diagramación, pero para eso había unos 3 diagramadores para poder hacer el diseño de la diagramación. Y después entraba a quemado de películas y después la plancha. Era una máquina impresionante la del periódico El Mundo, tal es así que ahí también se imprimía la guía de cotas. O sea, Editorial Oriente fue una cosa muy grande que tuvimos el privilegio de ser parte de ese equipo periodístico y que, bueno, fue un esfuerzo de la empresa privada también, ¿no? Así que, y ya empezamos a hacer competencia con el periódico En el Mundo, con la tecnología. Y hubo periodistas de muy buen nivel, conocidos, ¿no? Jaime Durán, Armando Bacadíe, Juan Pita. Bueno, estaba el jefe de redacción, Jorge Orías. Ya. Jorge Orías, y don Marcelo Terceros Vance era el director de ese periodo. Entonces, y vinieron también corresponsales como estuvo Gastón Requena en ese equipo, digamos.
digamos, ¿no? Era jefe de redacción, Horacio Alcázar, bueno, una playada, estaba Papi Núñez con deportes, fue realmente un equipo muy importante y fuimos privilegiados de ser parte de ese hecho histórico. En 1979 nació el periódico El Mundo, cambiando el concepto de la vieja caja al mundo digital, ¿no? Mire usted. Es una etapa muy, muy interesante. Mire usted, qué importante, porque ese pasaje forma parte de la historia del periodismo cruceño. José Luis, pero también usted formó parte del equipo que creó, que fundó el periódico El Día, un diario ya más contemporáneo. Usted nos dirá en qué año aproximadamente y cuál fue su experiencia en este emprendimiento. Bueno, la experiencia de haber trabajado con el periódico El Mundo y tener, digamos, haber formado un equipo muy, muy bueno de periodistas, siempre a la cabeza de Jorge Oríez Herrera. También estaba Paco Sebastián. Paco Sebastián estuvo con nosotros también en El Mundo. Y de pronto empezó una iniciativa de la empresa privada de realizar un periódico, ¿no? De realizar un periódico, pero ya con alta tecnología digital, ¿no? O sea, ya diagramación, trabajo de redacción en computadora, se usaban los equipos, las Mac, ¿no? Sí. O sea, toda esa época no había tanto el Windows como se utilizaba las Mac, ¿no? Las Mac pequeñitas, ¿no es cierto? La pantalla pequeñita. La pantalla pequeñita, usted ha trabajado, ha sido parte del Día también. En El Mundo, Entonces, estuve en El en el Mundo mundo. un mes, solo un mes, pero tuve esa experiencia, digamos, ahí en El Mundo, ¿no? Claro. Sí. Entonces, a raíz de eso nos llaman a ese equipo, nos juntamos nuevamente con el doctor Luis Gutiérrez Danz, Papi Núñez, Jorge Díaz, José Luis Vega, y recibimos el apoyo del grupo empresarial, ¿no? Estaba también como gerente, me acuerdo del doctor, me acuerdo en ese momento, pero nos llamaron a esa forma. Entonces la revolución del día fue que ya se diagramaba ya con un programa del pacemaker, o sea, ya empezó la era digital, o sea, ya todo se armaba en década del 90. El 13 de octubre de 1987 salió el número 0 del periódico El Día. Evidentemente eso significó casi 3 meses de un trabajo intenso antes de que saliera el periódico. Entonces la tecnología jugó un papel muy, muy importante, porque todo se hacía ya en la computadora, se elegía el tipo de uno manejaba en redacción, lo que se hace ahora, ¿no? Se podía rescatar el programa. Evidentemente, todavía, como en la época del Mundo, teníamos todavía las teletipos, porque me voy un poco a la parte de atrás del periódico El Mundo para contar una experiencia. Nosotros en el periódico El Mundo fue el primer periódico que tenía vía teletipo, que llegaba la información, France Press, Hansa, F, una nacional, France Press, agencias de noticias internacionales. ¿Qué significa? Que hay periodistas en todo el mundo. Correcto. escribiendo y uno recibe a través del teletipo. Alguien se debe acordar del teletipo. Claro el teletipo era sí. una tremenda máquina que venía, que ponía un papel como se pone ahora un y rollo. tecleaba solita. Y uno tenía que estar atento porque ahí podía estar la noticia de apertura, que se llama, ¿no? Un accidente grande, un hecho grande, una revolución, y entonces uno estaba hasta las 3 de la mañana atento al teletipo, de ahí podía ser. Y como teníamos la agencia ANF también, podía ser una noticia a nivel nacional. Entonces, esa etapa fue importantísima, la etapa del teletipo y cómo llegaba la información. O sea, era como tener cientos de redactores en el mundo trabajando para uno, ¿no? Ese era un servicio que el periódico El Mundo pagaba y era importante, ¿no?
Después ya en el periódico, ya el día, no, todo era ya de una digital, ¿no? La información llegaba, teníamos un teletipo, pero ya no era la parte más importante, digamos, de recibir la información. Y bueno, teníamos un equipo de periodistas, varios periodistas que han pasado por esa escuela, muy importante, y siempre compitiendo con el deber. Hay una cosa que es digno, es de altura reconocer. Ni el periódico El Mundo, ni El Día, en sus mejores épocas, nunca le pusieron a hacer la competencia al periódico. Siempre vendía mucho más que nosotros. ¿Y por qué cree usted ahora, después de tantos años, José Luis, en su análisis, cuál era el fenómeno del deber para haber acaparado el mercado en Santa Cruz? Bueno, en realidad, primero era la tradición, ¿no? La parte comercial era demasiado importante. En realidad, los periódicos vivían de la publicidad. Si no hay publicidad, no hay negocio, ¿no? Porque las ventas significan muy poco. Les voy a contar una anécdota. La señora Rivero, la negra Rivero, era realmente el nervio motor en esa época. Era gerente general. Era una mujer de mucha lucha y siempre estaba atenta. Y había épocas en que y siempre fue, al inicio con El Mundo y después con El Día, el canillita, para el canillita, su almuerzo de todos los días era vender el deber. Su comida segura era vender. Ya vender El Día, vender El Mundo, era como decir para el postre, ¿no? Una estrategia Entonces, de marketing. sí, y además entonces había eso, le decía, bueno, si están sacando El Mundo, les voy a disminuir el deber, y entonces la gente prefería, el canillita prefería comprar el deber. Mire usted. Nunca le podemos hacer competencia por el tema también de los clasificados. Siempre tuvo un buen equipo de periodistas. Y creo que llegó un momento el periódico El Deber que fue el que más vendía a nivel nacional, después del diario de la. Así es. Y después entró El Mundo, y cuando entró El Día impactó también, pero era una competencia muy fuerte ya de mercado. De mercado. Había que, el desafío era periodístico, y eso también ayudó, que había reporteros que tenían que traer información de primer nivel, la competencia de las exclusivas que se llama, y usted conoce eso, Sí. lo difícil que es conseguir las exclusivas, una entrevista, un momento álgido. Por ejemplo, en el periódico El Mundo nos tocó el golpe de García Meza, el 80, ¿no? Ya. Ha sido una época bien difícil para el periodismo, pero era uno de los periódicos que logró informar, digamos. En la época del Día también ha sido una etapa bien compleja desde el punto de vista de información, pero ¿qué hizo? Que mejorara la calidad de los reportes. Hoy ahí, yo como he sido jefe de redacción también, lo reemplazaba Jorge Orillas en el periódico El Día, siempre estuvimos más trabajando en la redacción, ¿no? Porque hacíamos editoriales y ayudábamos en todo ese tema, coordinábamos con diagramación, nos quedábamos hasta las 4, 3 de la mañana, 4 de la mañana con don Luis Gutiérrez Dan esperando. Él hacía los editoriales, y era ese proceso que usted lo conoce en la redacción, mucho café y muchos cigarros. Entonces era una etapa linda, pero la gente de la calle, el reportero, fue una experiencia increíble. Era una competencia única, porque ya pasó la época, y por eso le cuento, había una época al inicio del periodismo, cuando varios eran reporteros, en la sala de prensa de la prefectura había una radio panamericana. Esa era la fuente de referencia informativa para las noticias nacionales. Entonces, todas estas acciones, hay esa foto que apareció. Eso quería que me comente, ¿dónde es esa foto? Estamos planificando el número 0 del periódico El Día. Jorge Díaz, al medio Luis Gutiérrez Dan, Papi Number, Fernando Number y José Pérez.
Entonces estamos planificando el número 0. Ya Es una foto histórica. Sí, 1979, 87, 87. 87, periódico El Día. Sí, diga, sí. Genial. Así que no, ahí fue. Le voy a ir poniendo otras fotitos y usted me va diciendo quiénes son. Sobre todo estas fotos que tienen que ver con la historia de este noble oficio en Santa Cruz. Vamos poniendo las fotos, sobre todo las que están en blanco y negro, por favor. Ahora le Ahora, muestro. esa sí, también muy linda. Ahí está el de barba, Juan Burgo Barrero. Sí, Sí, un periodista que ha estudiado en España. sí. Estábamos entrevistándolo al A Juan Lechín personaje Oquendo. Juan Lechino Kendo. Está José Luis Vega y está Beatriz Arau, que trabajó muchos años en el deber. Sí. Estamos nos subimos al avión, estamos dentro del avión. Estaba a punto de Ah, viajar. con razón se ve la foto un poco incómoda, ¿no? Claro, él estaba sentado ya a Sí. punto de viajar. Época. Usted sabe que Juan Lechín tenía una casa muy interesante en el barrio elegante de Avenida de las Américas. Ah, sí, no sabía. Tenía una casa aquí en Sí, Santa Cruz. claro. Ya. Era un dirigente sindicalista, pero muy bien acomodado. Era un genio. Conversar con él. Tenía la oportunidad de conversar con él. Ajá. Esa foto es el equipo completo del mundo, ¿no? Están periodistas y están el equipo de imprenta, de prensa, ¿no? Ahí sí, Germán Arauz, el que está ahí adentro, un periodista conocido, muy bien al tiempo. Está el Enir también, ¿no? Sí, está Mostacedo, si lo deben encontrar. Mostacedo ha Sí. sido ahí se encuentra. Y varios que son del equipo de prensa, ¿no? Que ahora ya muchos tienen sus talleres importantes, digamos, de imprenta. Periódico El Mundo. Y ahí, esta fotito me parece conocida. Me parece Sí, que es en Caínco, Comité sí, Cívico. Caínco, sí, ¿no? ahí. Mire, ahí está Ciro Miranda, Ciro Miranda, Elenir Centenaro, Denise, y Gina Mendía, Gina querida Gina Mendía, Mendía, Jorge. Jorge, no me acuerdo porque. No, Miranda, Jorge Jorge Miranda, Miranda, está Jorge también Marcelo Huanca. Marcelo Huanca, Abajo puedo ver a Marian Narrala, Miguel Pérez. sí, bien, bien histórica esa, Qué lindo linda foto, recuerdo. lindo recuerdo. En una época, estos eran reporteros de lujo, ahí estamos, estas eran las famosas Mac, Mac, ¿no? correcto, Así es. sí. Y hay una igual atrás, ya está, esa es la redacción. Eso es en el periódico El Mundo, ¿no ve? El Mundo, el periódico. Sí. Sí, el periódico. Vamos viendo otras fotitos. Ahora así vamos recordando, José Luis. Fueron etapas muy interesantes. Qué agradable conocer todos estos detalles, José Luis. Yo le agradezco mucho porque uno a veces los deja pasar y tiene que haber un registro. Le comento que precisamente el nombre de mi podcast, de mi programa en redes sociales, La Máquina de Escribir, tiene que ver con esto. Ha sido un instrumento, la máquina de escribir, no solamente para los periodistas, ¿no? Sino para toda la gente que ha estado involucrada con la producción intelectual, ¿no? Estas máquinas han sido los instrumentos para hacer el registro de hechos históricos. Nosotros ahora estamos aprovechándolo a usted para hacer un registro, ahora ya con la tecnología moderna, de hechos históricos que tienen que ver con nuestro oficio. Eso le quería contar. Bueno, yo he tenido el honor y el placer, como mucho, de hacer periodismo en máquina de escribir, ¿no? Y uno antes podía hacer cualquier cosa, podía tener un postgrado, lo que sea, pero había que aprender a dactilografía. Así es, Eso sí. era, ¿no? Porque eso era la velocidad de poder escribir. Y el manejo de todos los dedos, ¿no es cierto? Porque era así, Claro. tenía uno que manejar todos los dedos de las dos manos.
claro, esa era la forma de escribir y preocuparse de la cinta y todo eso. Fue una Correcto. etapa muy interesante. Después ya vino, y lo interesante es que, bueno, yo soy más antiguo que usted, pero usted también es un testimonio de que hemos pasado de etapas, no tan antiguo por usted, pero somos una generación testimonio, ¿no? Ahora yo todo mi trabajo lo hago por celular, digamos, ¿no? Yo nunca pensé que eso iba a ocurrir, que podíamos ser una generación testimonio, usamos WhatsApp, dependemos totalmente de la tecnología, ¿no? Sí. Me acuerdo que cuando salía, no sé si se debe acordar, eh, Espacio 2001, una película que decía que uno podía conversar vía imagen a través de un televisor, parecía una, Una algo fantasía, increíble, una una fantasía. fantasía. Sí, sí. O sea, Hay quienes les llaman a eso, a ese lo tipo dice, de material, de qué sé yo, de películas o de series o novelas de esa época. Y de ahora también hay quienes les llaman primados negativos. Es decir, nos están mostrando lo que va a ser el futuro y finalmente es, ¿no? ese, correcto. Odisea en el Espacio 2001 era. Ah, Una, sí, sí, una, sí. sí, claro. O sea, uno no se podía imaginar, nosotros hemos pasado de la época que uno del teléfono, a ver, yo he conocido la televisión blanco y negro, ¿no? Que había que ver en la casa de alguien, el más rico Sí, del que barrio, el podía más rico del barrio, el ¿no? barrio. Después hemos conocido recién la televisión a color, el teléfono, lo lindo del teléfono, que si no tenía su secretaria uno podía, no había quien no era urgente porque uno tenía que esperar quién lo llamaba o recibir el encargo de la secretaria. En la época del Viper. Después hemos tenido por trabajo que comprar los primeros celulares que costaron $1,700, me acuerdo de Imagínense. eso. O sea, es todas esas etapas del Viper y bueno, hay un montón Sí, es bueno de recordar, yo bien me recuerdo, yo empecé a ser periodista aproximadamente a principios de la década de los 90, le cuento. Y el Viper que era el aparatito ese que usaban los médicos también, yo me acuerdo que lo veía un poquito, unos años antes empezó Marian, y, no me acuerdo en qué canal, y Marian siempre andaba con su Viper, ¿no? Yo en la radio, porque empecé a hacer periodismo en la radio que era de mis padres, ¿no? Entonces con mi grabadora iba, ¿no? Entonces, estos instrumentos que eran la tecnología de ese momento, ¿no? Luego empiezan ya los celulares, que eran esos que usted dice que costaban más de $1,000, que eran de este tamaño, ¿no es cierto? ¿No? Una locura. Y claro, cuando usted hace referencia a este tema del cambio tecnológico y a nuestras generaciones, evidentemente hemos sido muy privilegiados porque nos ha tocado vivir todo ese proceso de revoluciones que se han ido dando en el tiempo en materia tecnológica y de la máquina de escribir, que son las que tengo aquí, que se les tenía que estar pendiente uno de la cinta para que puedan escribir, para que la tinta o las letras salgan bien. Había que usar el papel carbónico, que aquí en Santa Cruz se le llamaba el papel calca, ¿no ve? Entonces, de esa etapa, el teletipo al que usted hacía referencia, no, a este momento, imagínense, estamos hablando de 30, 40 años, el periodista Tufí Aré considera que en los últimos 40 años dice que ha habido una revolución tecnológica que puede equipararse a 200 años en el tema comunicacional, ¿no? Entonces, en los últimos 40 años hemos pasado de la máquina de escribir de teletipo a la utilización, el acceso a la información a través de algo tan simple como es un celular, ¿no? Y sobre todo el uso del Internet. ahora, tomando la referencia de tu fin, el proceso tecnológico del 2024, a unos 3 años, o sea, ya no va a haber tanto espacio de los 40. Ya los espacios tecnológicos, el 2028, usted no tiene idea de lo que va a ocurrir en tecnología. Va a llegar un momento en que uno va a poder sentir olores, va a poder utilizar alguna forma de usar una impresora para hacerse un equipo de plástico. O sea,
la tecnología es hace mucho, mucho. Y bueno, y con esto de la inteligencia artificial, yo le voy a contar una anécdota. A ver. Yo he escrito 4 libros y el último libro lo presenté en 2023. Y dije, qué suerte que ese libro lo terminé en 2023 antes de la inteligencia artificial, porque bueno, con inteligencia artificial hoy día puede cualquiera puede Sí, uno escribir. le indica nomás qué quiere y se lo pasa el texto, ¿no? Bueno, hay que ver. Entonces son esas, es como lo que usted, cuando conversábamos esto a micrófono, me decía que ahora ha cambiado también el concepto de lo que es periodismo. Sí. Mi hija mayor es periodista, bueno, ella se ha dedicado mucho a todas las relaciones públicas. Yo le pedía que por favor me estudie periodismo. Uno de periodista no puede poner una oficina y decir periodista y no entra nadie a buscarlo, digamos. Y además, el proceso de tanto que hemos trabajado, todo el mundo ahora puede ser periodista, pero la responsabilidad de las épocas del periodismo, cuando usted ha sido parte de algunas redacciones, tanto en radio como en periódico, era todo un proceso serio. O sea, había una reunión temprana en la mañana donde se planificaba, cada periodista tenía su especialidad, era un contacto por radio, y después se evaluaba y al final en el cierre se analizaba cuáles eran las informaciones principales, el cierre de páginas, y se contaba con los reporteros tenían una responsabilidad. Correcto. De ética profesional. Entonces había reporteros de lujo, como se acuerda de Corbatito, que ha estado también, Mario Panique, Milton, gente que ha estado, que trabajaba de otra forma. Digamos. Hoy en día se han creado sistemas de televisión, medios de comunicación al servicio de, ¿no? Al servicio de. Sí. Inversiones privadas. Bueno, en los últimos 15, 16 años ha sido fatal, ¿no? Ha sido durante toda la época de los gobiernos socialistas, han transformado, había una falta de respeto a los periodistas y han transformado la comunicación conveniencia pura, digamos. Ya controlando, porque al fin y al cabo toda una vida los medios de comunicación, para pagar sus sueldos, sus reporteros, de sus periodistas de planta, lo más, su naturaleza comercial es la venta de publicidad. Eso es parte de la esencia del periodismo mundial. Sí. No es una forma. Entonces, ¿qué significa? Pero de pronto cuando los gobiernos agarran y inducen, ¿no? Fortalecen a ciertos medios de comunicación porque son de lo que crean o lo que favorecen, se distorsionan. Entonces, ya el oficio del periodismo ha cambiado. O nosotros, yo por ejemplo, ahora tengo más de 40 años de periodismo, vivo en San Pata y he creado una página de Facebook que se llama San Pata Foro, del cual soy administrador y tenemos como 37.000 miembros, pero más que todo haciendo en instancia para seguir haciendo periodismo. Claro. Porque para no perder esa naturaleza, es como el que le gusta pescar, se compra los mejores equipos para pescar. Entonces invierte su plata. Correcto. Nos gusta hacer periodismo, nos gusta escribir y toda nuestra platina la invertimos en escribir un libro y en hacer, pero es porque es una naturaleza de cada uno de hacer lo que le gusta. Así es, por pero, eso. Pero no hacemos negocios. Claro, sí. Es difícil que un periodista sea rico, ¿no? Y había, no recuerdo bien si era Javier Darío Restrepo, no recuerdo bien, que decía que de aquel periodista que de pronto hace plata con el oficio hay que sospechar, decía. Sí, es verdad, eso es verdad, pero bueno, si se conservan los valores de la dignidad, honestidad, los principios, un ejemplo, lo que usted está haciendo en este momento de entrevistar,
es porque en esa programación, en ese análisis que ha hecho, me ha valorado como un periodista que puede hablar en la pantalla, ¿no? Y que puede Que aportar su, mucho, ¿no? Mire, la y, verdad, y, y su solvencia moral no es cuestionable, digamos. así Entonces es. eso no se paga con ningún dinero, no hay plata que pague ese principio. Correcto, así es. José Luis, en su haber como periodista, usted ha aportado mucho en la prensa, en el periódico, ya nos ha relatado, pero entiendo que también hizo radio, que también ha hecho televisión y bueno, hoy escribe, me ha hecho referencia también a sus libros de los últimos años. Hablemos un poquito de la radio, la televisión y luego vemos lo de los libros. A ver, Radio Marítima Sí, claro. fue una radio que hicimos en la época donde Marítima era una radio de mucho nivel por Mm, el tema de la audiencia. Este, hemos trabajado ahí con Miguel Ivieta, un grupo de gente. ya. Nosotros hacíamos prensa, éramos reporteros. Estaba, no me acuerdo cómo se llama, conocido el director. Ah, sí, Eh, eh, que ya ¿Cómo falleció, era? ¿no es cierto? Juan Francisco, no me acuerdo, Flores, Juan Francisco Juan Flores. Francisco Flores, un maestro, ¿no? Un maestro muy bueno. Entonces, hemos hecho radio marítimo mucho tiempo, algo en el espectador, y siempre hemos estado aportando ahí. Esa fue la etapa. Para mí que la radio es la parte más linda del periodismo. Bueno, mi principal experiencia y mis fortalezas es el periodismo escrito, pero la radio es lo que más me gusta, porque la Ajá. radio le permite hacer esto, Sí, sí, sí. conversar Sí, con tiempo, este formato de podcast se etcétera. parece mucho al formato de la radio. De hecho, yo quisiera tener un espacio de radio y casarlo, digamos, con mi podcast, Claro, ¿no? Y poder llegar a otras audiencias, ¿no? lo que hace Maggie, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 Es Maggie Talavera. interesante, hay que buscar. Entonces, ese es lo que se llama ahora radiovisión, se llama. Correcto. Entonces, la radio es muy linda, ¿no? Le permite hacer, hemos estado con Bismarck, Kreyler, éramos parte después del equipo. Marítima fue una escuela muy linda. Y después en televisión, Ujú, Canal 11, sí. ahí ha sido una escuela también para muchos. Yo tenía un programa que se llamaba Nuestros Pueblos, Cultura y Ecología en Televisión. Era esa cosa linda de recorrer todos los pueblos, ¿no? Con cámara y hacer entrevistas. Y bueno, por supuesto, Samaipata siempre fue el inicio, pues, características que tiene. Y Canal 11. Esa vez estaba en Echerú, Ujú. estaba el de, Rubén Poma. sí, claro, Rubén Poma con Echerú, nuestro amigo que recién falleció, el cantante, bueno, que tenía el programa Viajero, ¿no? Viajero. Otterburg. Aldo Peña, perdón. Ah, Aldo Peña. Aldo Peña. Claro, claro. Yo estaba en Canal 11 con Nuestros Pueblos. Evidentemente los dos eran muy buenos. Ujú. Y Canal 11, tuvimos varios años haciendo ese programa en Canal 11, más que todo como productor. ¿En qué año fue, José Luis? Yo también trabajé, de hecho, la primera vez que trabajé en televisión fue en Canal 11, cuando Juan Burgos Ver, era jefe de prensa. no, yo mucho más antes. Ah, ya. Mucho más antes. Estaba, no me acuerdo. No, esa no me acuerdo de registrar. Y después ya, parte de mi trabajo periodístico ya fue dedicado a las relaciones públicas. O sea, ha sido relacionador público de la Cámara de la Constitución, de la Sociedad de Ingenieros, he sido jefe de prensa y creador de Aerosur. He estado también, bueno, en Unagro. Bueno, ha sido... ¿Y esa foto, usted está de dirigente ahí? ¿Sí? Sí, ese fue el directorio de Dardo Flores.
Ah, sí, en el Dardo, sindicato de la prensa, en ese sí, entonces sindicato, ¿no? sindicato de la prensa. Dardo Flores, yo era el segundo secretario de Relaciones y representante ante la Federación. Esa época, mire qué interesante. Es bueno recordar, ahí está Jorge Miranda, ¿cómo se llama el que hace ahora? Este, Enrique Salazar está. Enrique Salazar, y no me acuerdo los nombres del otro. Creo que Poiquí está en la esquina o no. No, 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 no ¿No? es, Ah, ya. no es otro periodo. Esa época, el sindicato de trabajadores de la prensa de Santa Cruz era mucho más importante que la federación de periodistas. Incluso varios miembros de la periodistas de la federación eran parte del sindicato. O sea que era una fortaleza y era importantísimo que era el Era muy sindicato de la importante, eso prensa. es cierto, sí. Entonces, después vino la estrategia de los socialistas de dividir los sindicatos y lo dividió el sindicato y Y una pena, no no, se ha podido recuperar, ¿no? claro, no, Sí, no. Esa eso época hemos sido dirigentes como Armando Bacadí, con gente interesante en la época. Hugo Díaz Montt, tradicional, usted recordar, ¿no? me acuerdo de don Hugo Díaz, claro que sí. Y entonces, ha habido en toda etapa dirigente. Esta fotito está, mire, eh, el, el amigo, a ver, yo lo tenía anotado, Roger Rivero, que ha fallecido. Ajá. ¿No? Roger Rivero, está Zavala, Gerardo Irusta, era Milton Poiquí, y los dos, uno era diputado y el expresidente Aguilera del Comité Pro Santa. Mire, Ujú. ahí uno y el otro ya están igual que yo, más viejitos, no tanto, pero sí, recuerdo muy bonito de eso. Lindos recuerdos, sí, lindos recuerdos. Entonces fue una época en que eh, la actividad de los medios de comunicación era muy, muy, muy dinámica, ¿no? Entonces yo estaba comentando que trabajé, después me dediqué a las relaciones públicas. Sí. He sido fundador, he trabajado 15 años en la feria, he sido creador de las exportadores, he trabajado en un montón de instituciones, ya como creador también de la superintendencia forestal, ¿no? De Ah, ya. la ley forestal junto con Michael Aguilera, Ujú. todos varios años allí, nos dedicamos a la defensa y De yo los he sido bosques. presidente de los bosques, ¿no? Ya fue, como decir, una temática importante, digamos, del Ujú. periodismo, Ujú. dedicarse a esa línea Ujú. en la defensa de los bosques. Así que, gracias a la superintendencia forestal hemos conocido un montón. Este es un Ahí, encuentro nacional, internacional de de periodismo, fue en el periodistas, comité, sí. sí, ahí lo veía Romero, Sí. Arancilla, Ahí estoy yo, le cuento, en una esquinita. Detrás de usted estoy. ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Me Ahí está. acuerdo de ese Claro, encuentro. ahí está ese encuentro, era un Estaba muy encuentro, joven. sí, sí, fue un encuentro muy, muy interesante. Lo hicimos hice una foto en el comité. En el Comité Pro Santa Cruz, Y correcto, ahí, se revisó el salón. si uno mira, hay varias periodistas que se conocen, que han estado bien. Ah, está, sí, sí, hay harta conocido. Sí, Está, a ver si se acuerda, también está que ahí hacía de reportero que está en Estados Unidos ahora. Eh, sí, hay varios que no se acuerda. está Rolando Romero, lo veo ahí también Sí, parado. Fernando Romero, Sí, eh, sí, sí, hay harta gente conocida. Lindo. sí. Ya, José Luis, estamos casi en la parte final de este diálogo tan interesante y tan con mucho contenido. Yo quería un poquito que nos pueda hablar de su producción literaria, los libros que ha estado escribiendo, y también en el diálogo que hemos tenido, usted ha hecho referencia a un par de anécdotas, le agradezco mucho por eso. También me gustaría que usted me pueda compartir si ha habido algún momento en su carrera como periodista donde alguna información que usted haya manejado, cobertura periodística o información que le hubiese impactado, ¿no? A veces uno se queda con hechos incluso históricos. Yo, por ejemplo, no me olvido nunca del proceso de cobertura de búsqueda de los restos del Che en Valle Grande,
o no me olvido también de otros hechos que han tenido que ver con la historia de este país y quedan ahí, ¿no? Siempre uno los recuerda, ¿no? Como algo importante en su trabajo periodístico. ¿Usted puede recordar algo de aquello y compartir con nosotros, José Luis? Bueno, primero con los libros, Sí. como siguiendo su pregunta, yo he hecho 4 libros, uno que se llama Lo que debes saber de Santa Cruz, una monografía, el año, creo que fue el 86, todavía lo hicimos en frente a los huérfanos con una tecnología. Era una historia de regalías, una monografía sobre hechos importantes de Santa Cruz. Después, siempre nos impactó esta zona de Samipata y hice un Viento, Fuego y Lluvia en la Montaña Tallada. Es una historia novelada del puerto de Samipata. Es un libro lindo, que ese lo he vendido muchísimo, porque con fotografía tal vez el libro más vendido, porque siempre se vendió en Samipata. Es un relato de una historia, digamos, de relación, de realismo mágico para entrar en información precisa sobre el contenido del puerto. Después entré en el tema de la novela, que se llama Secuestro en Grecia. Ya es una etapa, los periodistas o las personas tenemos etapas, digamos, muy importantes en la vida, y era una forma de que conozcan lo que es la filosofía y la Biblia. Y muy interesante. La filosofía griega comparada con Pablo, el apóstol gentil de esa época. Ya. Y por último, el 2023 se llama El secreto del poder total. Es una novela la que más me gusta, porque es un recuento, es un viaje por todos lados, ¿no? Para llegar y terminar en Samaipata, ¿no? La saga termina en Samaipata, ¿no? Es un viaje por todas partes para llegar a la bella Santa Cruz y después subir al puerto de Samaipata. Qué Eso es, bonito. y bueno, y hemos hecho revistas y varias producciones. Con relación a las anécdotas, bueno, ha habido 2 importantes cuando hicimos un reportaje en la cárcel de Palmasola. Palmazón. Realmente el contacto era un móvil ahí. Móvil eran los muchachos que Sí, vienen, y lo llevan a uno. sí. Me dieron un contacto y después unos amigos, y pude hacer un reportaje interno. Pero la más trascendental fue que hice un reportaje para Presencia. Entramos a Sinaota, en forma incógnita, peligrosísimo. Era increíble ver que en la plaza se vendía el polvo de la cocaína pesando y se cambiaba. Ahí estaban los electrodomésticos más caros, Mire porque usted. ni siquiera había en las tiendas, estaban ahí, ¿no? Eso es una prueba fehaciente de que siempre ese sector fue el centro del mercado. Y ahí quiero hacer una analogía muy simple. Claro. Muchos dirigentes, no es que los dirigentes de los guerreros sean, no lo pueden comprobar. Lo que pasa es que ellos producen, ¿no? Producen la hoja de coca, que es la materia prima para hacer la pasta base de cocaína y después la cocaína. Y entonces el 90% de la producción de coca va a narcotráfico. Eso está comprobado por la institución. Si nosotros, todos los bolivianos, masticáramos media libra de coca, con la coca de la libra mexicana no sobra, ¿no? Entonces, esa es la realidad de nuestro país, el tema de eso. Entonces, por eso nunca olvido eso de Ese esa hecho. entrevista, Mm. ese hecho que pudimos ver, digamos, ¿no? El poder, todo lo que ocurre en este país y lo que está ocurriendo en este momento, creo, tiene el 90% del financiamiento de los narcotraficantes. Esa es la realidad. Porque el narcotraficante, y como periodista de experiencia, conozco, cuando hay conflictos son los momentos en que se saca, se produce, se embala, ¿no? Porque hay caos. Y en el caos todo se puede hacer.
Entonces, si alguien apoya cualquier movimiento en esa zona, es el narcotráfico. Eso es la realidad. Y es una triste realidad en este país. Muy bien, José Luis. Oiga, ha sido muy, pero muy grato tener este diálogo con usted. Le agradezco mucho por su tiempo, por la información que nos ha dado, por los datos, por las precisiones que ha tenido. Usted ha hecho referencia a años, fechas específicas, cuándo se creó un diario, cuándo se creó el otro. Mire, muy valioso su aporte para la máquina de escribir. Muchas gracias, José Luis. Gisela, la verdad que estoy muy contento, complacido y que me ha dado el honor de entrevistarme. Y bueno, estoy seguro que este trabajo que usted ha haciendo y el resto, y los periodistas que ya pasaron por ahí, que vienen, es un aporte a la historia. De repente, en algún momento, todas estas anécdotas se debían escribir, ¿no? Sí, Para que sí, quede constancia, o por así lo es. menos hacer un programa resumen de Exactamente. las opiniones más importantes. Usted lo ha dicho. Muchísimas gracias, que Dios la bendiga, y un saludo a su equipo de gente que trabaja con usted, y esperamos que pueda su programa estar en alguna de las partes. Gracias a usted. Un saludo muy especial, muy amable. Gracias. Bueno, y de esta manera hemos concluido esta conversación muy enriquecedora, con mucha información, con datos, con precisiones, con un periodista con bastante trayectoria, con mucha carrera, 40 años prácticamente en el oficio. Así que agradecidos con él, agradecidos con la gente que nos está viendo. Nos despedimos. Nuestro productor David Montero y mi persona les agradecemos. Muy amables.